¿Qué tal, jóvenes? Muy buen día. El día de hoy vamos a comenzar con un nuevo tema de lo de dibujo técnico y esta semana vamos a ver lo que son escalas y sus aplicaciones. Entonces, comencemos. Entonces empezaremos con lo que es una escala. Dice que una escala es una serie de valores o grados que pueden ubicarse dentro de una misma contingencia o entidad cuantitativa. Eso quiere decir que se puede contar. Existen distintos tipos de escalas. Por ejemplo, la escala cartográfica, que es aquella que relaciona a la matemática entre dimensiones reales y en el dibujo plano, como puede ser en un mapa. Entonces, tenemos aquí unos ejemplos que lo vamos a ir viendo qué es cada uno. Tenemos la escala natural, la de ampliación y la de reducción, y esos son tipos de escala. Cuando nos referimos a una escala, es a una forma de verlo o más grande o más pequeño de lo que se puede ver físicamente. Entonces, tenemos lo que es una escala natural, que natural quiere decir que así como lo vemos físicamente, lo vamos a ver en un plano, ¿de acuerdo? Si tenemos una mesa de 1 metro, en el plano va a estar de 1 metro o 100 centímetros, dependiendo de cómo lo coloquemos. Tenemos también lo que son escalas de ampliación, que eso es diferente. Esto lo usamos mucho para las cosas pequeñas, así relacionadas, se podría decir, con los componentes que tiene una máquina. Entonces, para ver cuánto mide ese componente o esa pieza, lo agrandamos más de lo común. Entonces, aquí hacemos una ampliación. Si mide 1 centímetro, lo ampliamos a 2, a 5, a 10 centímetros para que sea mucho mejor visible y lo podamos ver mejor y podamos ver cada una de las especificaciones que tiene esta pieza. Aparte tenemos la escala de reducción, que esto es lo contrario a lo de ampliación. Lo que tiene aquí es que si tenemos, por ejemplo, una casa y lo queremos colocar en un plano, pero obviamente una casa no vamos a colocar las mismas medidas, ¿verdad? Entonces, si mide 5 metros de frente, le podemos colocar 50 centímetros haciendo una escala y haciendo la conversión. Entonces, seguimos a nuestro siguiente tema. Para eso vamos a usar el escalímetro. El escalímetro dice que es una regla especial cuya sección transversal tiene forma prismática. Aquí lo podemos ver. El contenedor diferente escalas de una misma regla se emplea frecuentemente para medir en dibujos que contienen diversas escalas. El escalímetro tiene 3 caras y en estas 3 caras tenemos 2 medidas por cada una. Entonces tenemos aquí, de este lado, si podrían ver aquí en el escalímetro tenemos 2 medidas. Entonces aquí va a haber una medida y aquí va a haber otra. Entonces en total tendríamos 6 medidas diferentes como las que vemos aquí. ¿Sí? Entonces sigamos. Tenemos diferentes tipos de escala. Tenemos 3 diferentes tipos, que es la escala natural, escala de reducción y escala de ampliación, como lo habíamos visto en la primera imagen. Dice que la primera escala, que es natural, es cuando el tamaño físico del objeto representado en el plano coincide con la realidad. Existen varios formatos normalizados de planos para procurar ocupar espacios de reducción. Como había dicho anteriormente, el natural es cuando mide lo mismo físicamente que en un plano. La de reducción se utiliza cuando el tamaño físico del plano es menor que la realidad. Esta escala se utiliza para representar piezas de escala de 1,2 o escala de 1,5, planos de vivienda. Si se dan cuenta, muchos arquitectos, que son los que dibujan las casas y dibujan cómo quiere uno su casa, dibujan la casa, todo lo que tiene que tener la casa, la fachada, las puertas, las ventanas, el piso, cuánto va a medir un cuarto, cuánto va a medir la ventana, cuánto va a tener de alto, cuánto va a tener de ancho. Entonces el arquitecto lo que hace es medir exactamente qué es lo que quiere. Entonces ya cuando se vaya a hacer, no le va a colocar el arquitecto, aquí quiero que lleve 15 centímetros y aquí 10. No, porque esto es una escala que todas las medidas que están escritas en un plano deben de coincidir con las medidas físicas. Eso quiere decir que lo mismo va a ser una ampliación o reducción igual a lo que se está haciendo. Tenemos la escala de 50, mapas físicos y de territorios. Si se dan cuenta,
de esta misma forma se hacen los mapas. No pueden, si se dan cuenta, la forma de los mapas se mide cuánto mide territorialmente un lugar, así como aquí en San Juan, cuánto mide San Juan, cuánto miden sus pueblos, sus aldeas, cada uno de sus territorios, y se coloca en el mapa, pero obviamente se coloca con un número más pequeño, y para eso necesitamos una escala. No podemos decir que San Juan, el centro de San Juan mide 10 centímetros y que la azotea mide 10 centímetros o 50 centímetros, porque obviamente no es cierto. El pueblo de San Juan es mucho más grande que la aldea de la azotea o de Comunidad de Ruiz. Entonces, por eso es diferente. Tiene que ser de la misma forma. Si San Juan mide alrededor de, digamos, 2 kilómetros, en el dibujo tiene que haber 2 centímetros, por ejemplo. No siempre va a ser así, dependiendo qué tipo de escala esté usando. Entonces, sigamos. Para conocer el valor real de la dimensión, hay que multiplicar la medida del plano por el valor y denominador. Eso se los voy a enseñar al final. La escala de ampliación se utiliza cuando hay que hacer el plano de piezas muy pequeñas o de detalles de planos, de un plano. En este caso, el valor del numerador es más alto que el valor del denominador. De igual forma se lo voy a explicar cuando les muestre. O sea que se deberá dividir en el numerador para conocer el valor de la pieza. En la escala de ampliación, lo que nos sirve, si se dan cuenta, los chips, los microchips, procesadores, todas esas piezas que son pequeñitas y que van dentro de una computadora, de un aparato, de una televisión, de un microondas, son muy pequeñas, pero necesitamos saber qué es lo que lleva cada una de ellas. Y obviamente si es muy pequeña, si mide 7 milímetros, cuando alguien lo esté haciendo o esté en producción, no van a ver qué es lo que lleva más adentro. Entonces tienen que hacer de 7 milímetros, pasarlo tal vez a 7 centímetros o a 70 centímetros para que esté muy grande y se vea cada una de las especificaciones que se necesita. Entonces, les estaba explicando el denominador y el numerador. Tenemos aquí valor plano y valor real. El valor plano va a ser el número que tenemos aquí en la izquierda, ¿sí? De este lado. Y el valor plano va a ser este número que está aquí en la derecha. Siempre sus números de valor plano y valor real tienen que estar divididas por 2 puntos o separados por 2 puntos, siempre. Y como les había dicho, tenemos una escala natural que es de 1 a 1. Eso quiere decir que lo mismo que mide en el plano, en el valor plano, va a venir en un valor real. Tenemos la escala de reducción que dice que es de 1 a 1,50. Eso quiere decir que el valor plano va a ser de 1 centímetro y el valor real va a ser de 50 centímetros. Ojo, esto no siempre va a ser aquí. Esto es como un ejemplo. Puedo tener aquí, puedo tener 1,100, 1,200, 1,300, dependiendo. Si lo queremos en centímetros. Igualmente puede haber 1 centímetro o puede ser de 10 centímetros y 200 centímetros. Depende mucho del tipo de plano que vaya a hacer. Pero siempre va a ser así. Este es el valor plano y este es el valor real. La escala de ampliación, aquí hay una diferencia. El izquierdo va a medir más. ¿Por qué? Porque es el que va a estar en el plano y es el que necesitamos que mide más, que sea más grande, ¿sí? Entonces, y el valor de la derecha va a ser el pequeño, que es el original o el valor real. Entonces, aquí tenemos estos 3 tipos de valores que es los que vamos a usar. Un detalle, siempre que vaya a dibujar algo en escala, siempre tienen que colocarle aquí qué escala está utilizando, ¿sí? Esto lo hacen mucho los arquitectos, como se los venía diciendo, cuando construyen una casa. Digamos que construyeron su casa en centímetros, lo tienen que pasar obviamente a metros, ¿verdad? Entonces, el maestro de obras que vaya a leer el plano tiene que saber que lo que está aquí está en centímetros y que lo tiene que pasar a metros. Entonces, aquí lo tienen que colocar. Si son de centímetros a metros, aquí puede colocar 1, 2 puntos, 100 centímetros, ¿sí? Entonces, de 100 centímetros lo pasamos a 1 centímetro. Eso quiere decir que de 1 metro lo pasamos a 1 centímetro. Entonces ya sabe el maestro de obras que todo lo que tenga 1 centímetro lo tiene que multiplicar por 100 y eso va a ser su valor real. Eso se lo voy a explicar a continuación.
¿Cómo vamos a trabajar con escalas? De la siguiente manera. Tenemos aquí un problema que dice, si un plano a escala de 1, 2 puntos 200, la fachada de un edificio hace 15 centímetros. Calcula cuánto hará en la realidad. Como se los venía diciendo, aquí el arquitecto ya hizo su edificio y hizo su escala de 1 a 200. Valor plano, valor real, ¿sí? Esto quiere decir que cada centímetro mide 200 centímetros en el valor real. Si yo dibujo una puerta de 2 centímetros, esa puerta va a medir 400 centímetros, que quiere decir que va a ser de 4 metros. Como es un edificio, debe ser mucho más grande. Entonces tenemos que la fachada de un edificio en el valor plano mide 15 centímetros, pero queremos saber cuánto mide realmente para poder construir ya en un valor real. Entonces se calcula cuánto hará en la realidad. Entonces tenemos aquí nuestro valor plano y nuestro valor real. Coloquen esto siempre, por favor. Valor plano va a ser todo lo que está aquí, ¿sí? Que es lo que usted va a dibujar, que va a ser un poquito lo más pequeño o lo más grande, dependiendo si va a ser reducción o ampliación. Tenemos lo que es valor real, que es lo que va a estar aquí. Y aquí tenemos que hacer una regla de 3 y vamos a escribir. Primero vamos a colocar lo que es el valor de plano, que es esto que tenemos aquí. Siempre van a escribir este primerito y lo van a escribir aquí. ¿Y por qué en centímetros? Porque aquí nos dice que es en centímetros que lo necesita. Y entonces, si uno está en centímetros, todos tienen que estar en centímetros, ¿ok? Entonces, tenemos aquí nuestro valor plano, que es de 1 centímetro, y nuestro valor real, que son de 200. Entonces, 1 lo ponemos aquí en valor plano y 200 lo ponemos aquí en valor real. Y tenemos lo que es la fachada de 15 centímetros en el valor plano. Entonces ponemos 15 centímetros. Y tenemos que calcular cuánto hará en el valor real. Entonces aquí no sabemos cuánto es el valor real. Entonces vamos a hacer nuestra regla de 3. Vamos a dividir 15 por 200. Aquí lo tenemos, 15 por 200. Y lo vamos a dividir por el valor real, que es 1. Entonces nuestro valor real, tenemos aquí nuestra X, que va a ser 15 por 200 dividido 1. Entonces 15 por 200 son 3000. ¿Y cómo pasamos eso a centímetros? Aquí va a ser igual a 30 metros. Aquí, perdón, se me fue esta letra de aquí. Pero aquí son 300 centímetros los que tenemos, perdón, 3000 centímetros. Y lo vamos a pasar a 30 metros. Entonces nuestro valor real, nuestra fachada aquí mide 30 metros. ¿De acuerdo? O 3000 centímetros. Si lo queremos dejar todo en centímetros, nuestro valor de la fachada real son 3000 centímetros. Entonces, repaso. Tenemos que colocar nuestro valor plano, nuestro valor real. Que lo tenemos aquí. Valor plano, valor real. Lo colocamos. Y la fachada de un edificio es de 15. Entonces, colocamos 15 y hacemos nuestra regla de 3. 15 por 200 dividido 1. Entonces aquí, 1. Y ese va a ser el resultado. Entonces aquí tenemos nuestra X. 15 por 200 dividido 1 son 3000 centímetros, que es igual a 30 metros. ¿De acuerdo? Entonces, como ejercicio, ustedes tienen que hacer estos dos problemas. Aquí le está diciendo, hemos representado un procesador de ordenador a escala de 5:1. ¿Sí? Aquí es una ampliación. ¿Por qué? Porque el valor mayor está en la izquierda, ¿sí? Y el valor menor está en la derecha. Entonces es una ampliación. Si un dibujo a pieza hace 3 centímetros, calcular cuánto hará en la realidad. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Su regla de 3, ¿de acuerdo? Colocan 5 en valor plano, 1 en valor real y colocan 3.5 en valor plano y sacan su X. Y de igual forma tienen que hacer con el siguiente. Entonces, está muy fácil de hacer, solamente es de saberse bien la regla de 3, de colocar bien sus datos y poder trabajar. Espero que haya sido de su comprensión el video. Saben que cualquier duda estoy a la orden y me pueden escribir y podemos trabajar de la mejor forma. Nos vemos en el próximo video. Buen día.